La primera vez que escuché el nombre de Job, lo asocié con prosperidad. Era un hombre justo, recto, temeroso de Dios, dueño de tierras, rebaños y riquezas incalculables. Su familia era numerosa. Sus hijos se reunían constantemente en banquetes de alegría, y todo lo que tocaba parecía florecer. Pero detrás de esa vida abundante se escondía una prueba que cambiaría la historia de su fe para siempre. Una conversación invisible, en lo alto de los cielos, desató una tormenta en la vida de Job. Satanás afirmó que su fe dependía de las bendiciones que poseía, que su devoción desaparecería si todo le era quitado. Dios permitió la prueba, no para destruirlo, sino para revelar una verdad eterna. La fe genuina no se fundamenta en lo que tenemos, sino en quién creemos. En un solo día, Job lo perdió todo. Sus rebaños fueron robados, sus criados asesinados, el fuego consumió lo que tenía y un viento devastador derribó la casa donde sus hijos celebraban, dejándolo sin herencia, sin familia, sin nada. Imagínalo de pie entre las ruinas de su vida, con el corazón desgarrado y los ojos llenos de lágrimas, pero con una palabra en sus labios: Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. La prueba no terminó allí. Poco después, su propio cuerpo fue cubierto de llagas dolorosas. Su piel ardía y su fuerza lo abandonaba. Sus amigos lo acusaban. Su esposa lo instaba a maldecir a Dios y morir. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, Job se aferró a una esperanza invisible, una certeza que ni el dolor ni la pérdida podían arrancar. Yo sé que mi Redentor vive. Esta no es solo una historia de sufrimiento, sino de una fe que permaneció firme cuando todo lo demás se derrumbaba. Quédate conmigo en este relato y descubrirás cómo la vida de Job nos recuerda que incluso en medio del dolor más profundo, la fe puede sostenernos. Job vivía en la tierra de Uz, un lugar lejano, pero conocido en toda la región por la reputación de este hombre singular. No solo era un hombre próspero, dueño de miles de ovejas, camellos, bueyes y siervos, sino que también era reconocido por su integridad y rectitud. Cada decisión de Job reflejaba un corazón temeroso de Dios, y su vida era un ejemplo de justicia delante de los hombres. La familia de Job era su mayor tesoro. Tenía 7 hijos y 3 hijas que compartían una relación cercana y alegre. Con frecuencia organizaban banquetes y celebraciones, llenando la casa de risa, música y abundancia. Job, como padre, nunca dejaba de interceder por ellos. Después de cada fiesta ofrecía sacrificios, diciendo en su corazón: quizás mis hijos pecaron y ofendieron a Dios. Su amor y su fe estaban en cada acción. Sin embargo, más allá de la tierra y de las riquezas de Job, se desarrollaba un escenario invisible. En los cielos, en medio de los ángeles, apareció Satanás con un desafío directo. ¿Acaso Job teme a Dios de balde? ¿No le has dado todo? Quita lo que tiene y verás cómo te maldice en tu misma cara. Este diálogo celestial sería el inicio de una de las pruebas más intensas jamás registradas. Dios, confiando en la fidelidad de su siervo, permitió que Job enfrentara una prueba sin precedentes. No porque lo hubiera abandonado, sino porque su vida sería testimonio eterno de una fe que no depende de lo material. Lo que estaba por ocurrir revelaría la profundidad de su confianza en Dios y mostraría al mundo el verdadero significado de perseverar en medio del dolor. Así comienza la historia de Job, un hombre justo cuya fe sería llevada al límite. Una historia que no solo relata sufrimiento, sino que enseña el poder de confiar en Dios cuando todo parece perdido. Quédate en este relato y descubre cómo la fe de Job puede inspirar tu vida hoy. Job despertaba cada día con gratitud. El sol iluminaba sus campos fértiles, los rebaños pastaban en abundancia y la voz de sus hijos resonaba con alegría.
Aquel hombre, respetado por todos, se distinguía no por sus riquezas, sino por su temor a Dios. Cada mañana ofrecía sacrificios, levantando su voz en oración, pidiendo misericordia no solo por él, sino por su familia entera. En la tierra de Uz, Job era conocido como un hombre íntegro, alguien que no se corrompía con las injusticias ni se dejaba seducir por la arrogancia. Su vida era un faro de justicia en medio de un mundo marcado por la maldad. Pero lo que nadie podía imaginar era que aquella misma rectitud sería la razón de una prueba inimaginable. En los cielos, mientras los ángeles se presentaban delante del trono de Dios, también se acercó Satanás. Con astucia lanzó un desafío directo. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No lo has rodeado de bendiciones, riquezas y protección? Toca todo lo que tiene y verás cómo te maldice en tu misma cara. El Señor respondió con confianza: todo lo que posee está en tus manos, pero no extiendas tu mano sobre él. Y así, en un solo instante, el destino de Job fue marcado, no por un castigo, sino por un propósito divino que mostraría la fuerza de la fe verdadera. Ese mismo día, la calma de la casa de Job se rompió. Un mensajero llegó corriendo con el rostro pálido de horror. Los sabeos atacaron y se llevaron los bueyes y las asnas y mataron a los siervos con espada. Job aún procesaba la noticia cuando otro criado irrumpió gritando: «El fuego de Dios cayó del cielo y consumió las ovejas y a los pastores». Sin tiempo para reaccionar, un tercer mensajero entró desesperado. Los caldeos hicieron 3 escuadrones, arremetieron contra los camellos y mataron a los siervos. Antes de que terminara de hablar, un cuarto corrió hasta él con la noticia más devastadora: «Tus hijos e hijas estaban comiendo en casa del mayor, y un viento recio vino del desierto, golpeó la casa y todos murieron». El corazón de Job se quebró. Sus rodillas temblaban, sus manos se aferraban a la tierra como buscando sostenerse de algo. Lo había perdido todo: bienes, criados, ganado y, lo más doloroso, sus hijos amados. El silencio de la tragedia lo rodeaba y, sin embargo, en ese vacío de dolor, su voz se levantó. Rasgó sus vestidos, se postró en tierra y exclamó: «Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito». Una declaración que resonó no solo en la tierra, sino en los cielos. Satanás había esperado verlo maldecir, pero Job eligió adorar. Su fe no dependía de sus riquezas ni de su familia, sino del Dios eterno. En ese momento, la verdadera grandeza de su corazón quedó en evidencia. Aunque todo se derrumbara, su confianza seguía en pie. Así terminó el primer día de la prueba. El hombre más próspero de la región ahora se encontraba en ruinas, pero no en derrota. Sus labios no pronunciaron maldición, sino alabanza. Y así comenzaba una de las pruebas más duras y reveladoras de la historia: la fe de Job frente a la pérdida total. Después de perderlo todo, Job seguía firme en su fe. Sus palabras de adoración habían sorprendido a los cielos y desarmado la acusación de Satanás. Pero el adversario no se dio por vencido. Una vez más, se presentó delante del trono de Dios y con osadía lanzó un nuevo reto: piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Extiende tu mano, toca su carne, y verás cómo te maldice en tu rostro. El Señor respondió: «He aquí, él está en tu mano, pero guarda su vida». Con estas palabras, el enemigo obtuvo permiso para infligir a Job una prueba aún más dolorosa, una que ya no afectaría solo sus bienes o su familia, sino su propio cuerpo. Fue entonces cuando Job fue atacado con una enfermedad terrible. Llagas ardientes cubrieron desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza. Su piel se hinchaba, supuraba y se agrietaba con un dolor insoportable.
Ni la riqueza perdida ni el duelo de sus hijos se comparaban con aquel tormento físico que lo debilitaba cada día. Incapaz de encontrar alivio, Job se sentó en medio de las cenizas, con un tiesto en la mano para rascar sus llagas. La imagen era desgarradora. El hombre que había sido el más respetado de Oriente, ahora estaba reducido a un cuerpo enfermo, solo y vulnerable, rodeado de silencio. Fue entonces cuando su esposa, quebrada por la desesperación, pronunció palabras duras. «Aún retienes tu integridad. Maldice a Dios y muere». Sus palabras no eran de crueldad, sino de impotencia al ver el sufrimiento de su esposo. Pero para Job, eran como una tentación más en medio de la prueba. Con voz débil pero firme, Job respondió: «Como suele hablar cualquier mujer insensata, has hablado. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos?». Sus palabras fueron una chispa de fe en medio de la oscuridad, una declaración que mostraba que su confianza en Dios no dependía de circunstancias. La noticia del sufrimiento de Job se extendió rápidamente. 3 de sus amigos más cercanos, Elifaz, Bildad y Zofar, viajaron desde lejos para consolarlo. Pero cuando lo vieron a lo lejos, apenas lo reconocieron. Rasgaron sus vestidos, alzaron la voz y lloraron con él, sentándose en tierra durante 7 días y 7 noches en completo silencio. Ninguno se atrevía a hablar. El dolor de Job era tan profundo que las palabras parecían inútiles. Sus amigos compartían el luto con lágrimas y polvo sobre sus cabezas, pero dentro de ellos también surgían preguntas. ¿Cómo un hombre tan justo podía caer en tanta desgracia? Job, en su soledad y dolor, no entendía el porqué de su prueba. Sus noches eran largas, sus días insoportables, y aún así, en su corazón seguía latiendo la fe. No comprendía el plan divino, pero sabía que su vida estaba en manos de Dios. Así, en medio de la enfermedad y el abandono, Job permanecía fiel. Su cuerpo estaba destruido, su corazón desgarrado, pero su fe seguía en pie. Y lo que estaba por venir revelaría no solo sus emociones humanas, sino también el debate más profundo entre la justicia de Dios y el sufrimiento del hombre. Pasaron los días y el silencio que rodeaba a Job comenzó a quebrarse. La enfermedad lo consumía, el dolor de sus llagas ardía como fuego y la tristeza por sus hijos lo perseguía como una sombra interminable. Entonces Job abrió su boca y maldijo el día de su nacimiento. «Perezca el día en que yo nací», clamó con voz temblorosa. «¿Por qué no morí al salir del vientre? ¿Por qué se me dieron rodillas que me recibieran y pechos que me alimentaran?». Su dolor era tan profundo que la vida misma le parecía una carga insoportable. Job no maldecía a Dios, pero sí expresaba la angustia de un corazón desgarrado. Deseaba no haber nacido, pues sentía que su sufrimiento no tenía explicación ni consuelo. Sus palabras eran como un grito desde lo más hondo del alma, buscando una respuesta en medio de la oscuridad. Sus amigos, al escuchar su lamento, no pudieron contenerse más. El primero en hablar fue Elifaz, con voz cargada de solemnidad. «Job, ¿no es tu temor de Dios tu confianza? ¿No es tu integridad tu esperanza? Pero recuerda, ¿cuándo se ha visto que el inocente perezca?». Sus palabras insinuaban que el sufrimiento de Job debía ser consecuencia de algún pecado oculto. Job, sorprendido y herido, replicó con amargura: «Qué pesada es mi desgracia. Ojalá se pudiera pesar mi dolor en balanza. Sería más pesado que la arena del mar». No encontraba justicia en las palabras de su amigo, sino un juicio que aumentaba su angustia. Luego habló Bildad con tono severo: «Si tus hijos pecaron contra él, él los entregó al castigo de su pecado. Pero si tú buscas a Dios, si eres puro y recto, él restaurará tu morada». Sus palabras eran como dagas en el corazón de Job, que aún lloraba por sus hijos perdidos. Zofar también levantó su voz:
Tu maldad merece aún más de lo que sufres. Si te volvieras al Todopoderoso, Él borraría tu culpa y tu vida brillaría otra vez. En lugar de consuelo, Job recibía acusaciones que lo hacían sentir abandonado, no solo por los hombres, sino también por Dios. Job levantó su rostro al cielo y exclamó: «Oh, si supiera dónde encontrar a Dios, presentaría mi causa delante de Él. Yo sé que no me condenaría, sino que escucharía mi clamor». En medio de la incomprensión de sus amigos, Job mantenía viva la esperanza de que el Creador era justo y lo escucharía. Aunque sus fuerzas se apagaban, Job se aferraba a una certeza: «Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y aunque mi piel sea destruida, en mi carne veré a Dios». Estas palabras, pronunciadas desde la debilidad más extrema, revelaban la grandeza de una fe que miraba más allá del sufrimiento. Así, el diálogo entre Job y sus amigos se convirtió en un debate sobre la justicia, el pecado y el sufrimiento. Pero más allá de las voces humanas, lo que resonaba con fuerza era la convicción de Job. Aunque no entendía la razón de su dolor, confiaba en que Dios tenía la última palabra. Durante mucho tiempo, Job y sus amigos discutieron. Entre acusaciones y defensas, el dolor seguía sin respuesta. Job clamaba justicia, sus amigos insistían en su culpa, y el silencio de Dios parecía prolongar la agonía. Pero aquel silencio estaba a punto de romperse de manera impresionante. En medio de un torbellino, se oyó una voz que no era de hombre, sino del mismo Dios. Job, sentado en las cenizas, escuchó con temor y reverencia: «¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ciñe ahora tus lomos como un varón. Yo te preguntaré, y tú me responderás». La voz del Creador no explicó el motivo de su sufrimiento, sino que reveló su grandeza. «¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. ¿Quién puso sus medidas? ¿Quién ordenó sus cimientos?». Job quedó en silencio, comprendiendo que su dolor, aunque real y profundo, no podía compararse con la inmensidad del plan divino. Dios continuó con preguntas que mostraban su poder sobre la creación. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has entrado en los tesoros de la nieve? ¿Quién abre camino al relámpago? Cada palabra recordaba a Job que el universo entero estaba bajo el control del Señor. Job, con lágrimas en los ojos, reconoció su pequeñez. «He aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza». No maldijo a Dios, no abandonó su fe, más bien se rindió por completo a la soberanía de aquel que gobierna todo. Entonces Dios reprendió a los amigos de Job por no haber hablado lo recto acerca de él. Les ordenó ofrecer sacrificios y pidió que Job orara por ellos, pues solo a través de su intercesión serían perdonados. Aquel hombre que había sido acusado y juzgado por sus propios amigos, ahora era puesto como instrumento de misericordia. Job, con un corazón humilde, oró por quienes lo habían herido con sus palabras, y en ese acto de perdón y obediencia se abrió el camino para su restauración. La fe que había resistido la prueba ahora sería recompensada con abundancia. El Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros. Le devolvió el doble de todo lo que había perdido: 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Su casa volvió a llenarse de siervos, de abundancia y de prosperidad. También le concedió de nuevo una familia, 7 hijos y 3 hijas, mujeres de una belleza incomparable en toda la tierra. Y Job vivió muchos años más, viendo a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Así terminó la historia de Job, no como un relato de derrota, sino como un testimonio eterno de fe. Un hombre que lo perdió todo, pero nunca perdió su confianza en Dios. Su vida nos enseña que, aunque no entendamos el porqué de nuestras pruebas,
Podemos confiar en que el Redentor tiene el control y siempre traerá esperanza al final. Los días comenzaron a correr nuevamente en la vida de Job. Sus heridas cicatrizaron, no solo en el cuerpo, sino en lo más profundo de su alma. Aunque la memoria del dolor seguía presente, su espíritu se había renovado en la confianza absoluta en Dios. Cada amanecer lo encontraba de rodillas, agradeciendo no por lo que tenía, sino por lo que había aprendido. La gente del pueblo, que antes lo había señalado con juicios y sospechas, ahora lo miraba con asombro. No podían comprender cómo aquel hombre, una vez reducido al polvo, podía hablar con tanta esperanza. En sus palabras había un fuego que no provenía de las riquezas ni del bienestar, sino de una certeza nacida en medio de las ruinas. Los hijos que Dios le había dado después de la tormenta crecían escuchando de sus labios la historia de sufrimiento y redención. Job no ocultaba las lágrimas cuando relataba su pasado, pero tampoco ocultaba la sonrisa al mostrar cómo la mano de Dios lo había sostenido. Sus relatos se convirtieron en herencia espiritual, más valiosa que cualquier tesoro. Muchos viajaban desde lejos para escucharlo. No buscaban un relato de fortuna, sino un testimonio de fe. Job hablaba con sencillez, sin adornos, pero sus palabras penetraban como espada en el corazón de quienes lo oían. No teman al dolor, porque incluso en la oscuridad, Dios sigue siendo Dios. Una tarde, mientras contemplaba el horizonte teñido de rojo por el sol que se despedía, Job reflexionó en silencio. Comprendió que sus pruebas no habían sido un castigo, sino un escenario donde la fidelidad de Dios se había revelado con más fuerza. Lo poco que había entendido en su desesperación ahora se transformaba en una sabiduría profunda. Su esposa, que también había sufrido el peso de la tragedia, halló consuelo en esta nueva etapa. Aunque en el pasado había pronunciado palabras de desaliento, ahora reconocía que su esposo había sido un faro de fe. Juntos aprendieron que el amor y la confianza podían reconstruir incluso lo que parecía perdido para siempre. Las tierras que antes estaban desoladas comenzaron a florecer de nuevo. Las cosechas crecían, los animales llenaban los corrales y la abundancia retornaba. Pero Job nunca volvió a medir su vida por la cantidad de bienes, sino por la presencia de Dios que habitaba en su corazón día tras día. En las noches tranquilas, al mirar el cielo estrellado, recordaba las preguntas que había lanzado a Dios en su dolor. Ahora no necesitaba respuestas. Bastaba con contemplar el firmamento para reconocer la grandeza del Creador. El misterio de la vida y del sufrimiento quedaba envuelto en una sola verdad: Dios es fiel. Job sabía que su historia no terminaría con él. Sus palabras quedarían como un testimonio eterno, enseñando a generaciones futuras que la fe no es frágil cuando se arraiga en el Dios vivo. Lo que había perdido en lo material fue compensado con una herencia espiritual incalculable. Así, los últimos años de Job estuvieron marcados no solo por prosperidad renovada, sino por una fe inquebrantable. Su vida se convirtió en un altar vivo, donde cada día ofrecía gratitud al Dios que sostiene, restaura y da sentido al sufrimiento humano. Job había aprendido la lección más grande: confiar en Dios es el verdadero tesoro que nunca se pierde. La historia de Job no es un simple relato de tragedia y restitución. Es una enseñanza para cada corazón humano que enfrenta pruebas. Job nos recuerda que la fe verdadera no depende de la abundancia ni de la ausencia de dolor, sino de confiar en el carácter inmutable de Dios, incluso cuando todo parece derrumbarse. Sus lágrimas, su lucha y finalmente su victoria espiritual se convierten en un espejo de nuestras propias batallas. Todos, en algún momento, enfrentamos pérdidas, preguntas y silencios de Dios que parecen insoportables.
Pero la vida de Job nos invita a permanecer firmes, a creer que detrás del silencio hay un propósito y que en su tiempo Dios revela su fidelidad. Hoy su testimonio sigue vivo. El Dios que restauró a Job es el mismo que puede restaurar nuestras vidas. Él transforma las cenizas en esperanza, el dolor en fortaleza y la escasez en abundancia espiritual. Así, al mirar la historia de Job, encontramos no solo un ejemplo del pasado, sino una promesa presente. Nuestro Dios nunca abandona, y en Él siempre hay un nuevo comienzo.